Bienvenidos a la segunda parte de este análisis que estamos haciendo sobre el entorno económico, cifras mundiales y cuáles pueden ser las alternativas de política pública y cómo esto puede afectar a las empresas de América Latina y específicamente en el Ecuador. En este video lo que vamos a ver es un análisis muy rápido sobre qué está pasando con la economía china y cuáles pueden ser los efectos sobre algunos países de América Latina y el Ecuador específicamente. Así que comencemos viendo que hace unos pocos meses, ¿no es cierto?, tuvimos lo que se conoce como el Black Monday, es decir, una caída muy fuerte de la economía china, sobre todo de la bolsa de valores de China. Durante un solo día cayó en menos 8,5%, que es una caída muy fuerte. Por ejemplo, si es que esto hubiera pasado en Estados Unidos, hubieran tenido que prácticamente cerrar la bolsa y reiniciar al día siguiente para que un poco se calmen los ánimos, ¿no es cierto?, y comenzar un poco más frescos al día siguiente, quizás con un alza o con una caída no tan fuerte. Lo que pasa es que se cree que la economía china está entrando en una especie de sobrecalentamiento, que hay una burbuja especulativa y que en cualquier momento esta burbuja especulativa estaría por explotar. ¿Cuál es el mercado en el cual todo el mundo está poniendo sus ojos? Es otra vez el mercado inmobiliario. De hecho, si uno entra, por ejemplo, a YouTube y busca ciudades fantasmas en China, va a encontrar que hay una gran cantidad de ciudades que han sido creadas por el gobierno, pero mega ciudades, ¿no es cierto?, con centros comerciales vacíos, con edificios enteros vacíos, con calles vacías, a escalas de China, ¿no es cierto?, que están totalmente vacías porque no han podido ser vendidas esas propiedades. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con esto en el futuro? Quizás va a pasar algo similar a lo que sucedió en Estados Unidos y Europa en el año 2008, 2009 y quizás también en el 2010. Así que esto es obviamente el temor que tiene la economía global o los analistas mundiales sobre la economía de China, y que obviamente China ha estado acostumbrado a tasas de crecimiento muy altas, ¿no? Durante los últimos 10 años el promedio ha sido superior al 9%. En algunos años de crecimiento de China incluso fue superior al 10% anual, que es un crecimiento muy rápido. Y hoy por hoy China, como lo vimos en el video pasado, está creciendo entre el 6,5% y 7%. Incluso el próximo año se prevé que quizás esté en un 6% anual de crecimiento. Eso no es una recesión económica, no, pero sí es una especie de enfriamiento económico para China. Sobre todo está muy por abajo del nivel que se espera de crecimiento de una economía tan grande y tan dinámica como la China. Y si es que uno ve, por ejemplo, les invito a ver el gráfico que les estoy poniendo aquí, el gráfico relacionado con el crecimiento de largo plazo del PIB en China, uno ve que estamos entrando a una especie de nuevo normal. El crecimiento de China ya en los últimos trimestres, y si sumamos esto en los últimos 15 trimestres, ¿no?, en los últimos años, tenemos entonces que hay un decrecimiento constante del PIB de China y que hoy por hoy se sitúa entre un 6 y un 7%, y se cree que volver a tasas superiores al 10% va a ser muy difícil para la economía china, lo cual obviamente significa que a nivel mundial la economía global va a tener que readecuarse a una China que demanda menos, una China que crece menos y una China que obviamente consume menos en los mercados mundiales, y esto va a traer consecuencias sobre todo en el mercado de commodities, ¿no es cierto?, en la venta de petróleo, en la venta de soya, en la venta de algunos temas alimenticios, de algunos productos alimenticios en el mercado de China, porque China obviamente es un gran demandante a nivel mundial. Bajando un poco más sobre cuál es el efecto que puede tener China en el mundo y una posible desaceleración de China en el mundo, les traigo, se puede analizar una gran cantidad de cosas, pero les traigo un gráfico tomado del New York Times, ¿no es cierto?, que hizo un análisis interesante sobre la visión del mundo que tiene China y qué tantas inversiones extranjeras de China hay en otros países del mundo, ¿no es cierto? Entonces este gráfico nos permite ver en las bolitas, en las bolas rojas, digamos, ¿no?, en las bolas de color roja, cuáles son los países que según el New York Times son considerados de alto riesgo, ¿no? Y ustedes pueden ver que hay muchas más bolas de color rojo que color verde, que son las de bajo riesgo, y entonces China mayoritariamente invierte en países que son considerados de riesgo mediano o riesgo alto. Y ahí están muchos países africanos, ¿no es cierto?, que tienen una gran cantidad de recursos naturales, y ahí está metido China. También invierte en Corea del Norte y también invierte en Afganistán, por ejemplo, que son sitios obviamente muy conflictivos. Y dentro de América Latina, si hacemos un zoom solamente al caso de América Latina, que les pongo en el siguiente gráfico, vemos que dentro de América Latina China ha invertido en forma muy importante en Venezuela, ha invertido de forma muy importante en el Ecuador, ha invertido en el Perú y ha invertido en Argentina, ¿no es cierto? También tiene inversiones, en realidad tiene inversiones en todos los países de América Latina, pero las inversiones más fuertes y más poderosas, y sobre todo desde el punto de vista del New York Times, el país que estaría más expuesto
a una contracción de la inversión extranjera por parte de China y una pérdida de dinamismo de esta economía es la economía ecuatoriana, porque las inversiones con respecto al total de China en el Ecuador son muy altas, ¿no? Entonces, aquí la pregunta típica es, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los proyectos estratégicos que en gran cantidad están financiados por empresas públicas de China? ¿Se va a cortar el financiamiento? Pues mi respuesta en términos generales es que creo que no, porque la estrategia de China es una estrategia de geopolítica, ¿no es cierto? Una estrategia más política que económica, estar presente en los mercados que tienen una gran cantidad de productos naturales, una gran cantidad de recursos estratégicos, ¿no? El tema de la minería, el tema de la infraestructura, el tema de los commodities, el tema de los biocombustibles, etcétera, etcétera. Esto es lo que quiere estar presente China justamente en una época del mundo en la cual Europa y Estados Unidos se retiraron de esos mercados y dejaron de invertir. China ha tomado preponderancia a nivel internacional. Así que lo que sí creo que vamos a ver es una reducción en la velocidad de entrega de esos créditos y en una reducción en la velocidad de las inversiones de China en el mundo y obviamente en el Ecuador. Así que algunos proyectos estratégicos pueden verse retrasados y de hecho de paso ya hemos visto este año que el dinero comprometido por China no ha llegado ni en el volumen ni en la velocidad esperada, y eso está complicando también a algunos países de América Latina y específicamente al Ecuador. Un tema adicional que vale la pena ver, que ya no tiene que ver con China, pero sí es muy importante seguirlo en el caso del Ecuador, es el tema del petróleo, ¿no? Todos sabemos que el petróleo está tremendamente complicado, que el precio ha caído de forma importante y ha bajado simplemente en el último año, por ejemplo, para poner una cifra, ha caído en 42% el precio del petróleo, que significan más de 31, 32 dólares de barril de petróleo WTI. Esto es una caída muy importante y la tendencia parece que no se va a recuperar en el corto plazo. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el mercado petrolero para mantener el precio del petróleo tan bajo? Primero, que Arabia Saudita está manteniendo una estrategia de mantener y conseguir más market share, ¿no es cierto? Y tratar sobre todo de un poco frenar o destruir, si es que eso es posible, ¿no es cierto? Pero sobre todo frenar la revolución del shale oil en Estados Unidos y del fracking, que es básicamente sacar petróleo de la tierra y de las piedras con una nueva tecnología que es más cara, y si es que el petróleo está por abajo del costo de producción, entonces los sauditas esperan que Estados Unidos deje de producir. Lo que está pasando es que Estados Unidos se está volviendo más eficiente en esta producción y los costos están bajando bastante más de lo que preveía Arabia Saudita, y por eso que los precios del petróleo se mantienen bajos y todavía hay mucha producción de Estados Unidos de shale oil y fracking, y obviamente la estrategia de Arabia Saudita, a mi entender, me parece que es incorrecta y no está dando el resultado esperado y va a ser contraproducente para los países productores de petróleo. El siguiente elemento es el tema de Rusia, ¿no es cierto? Rusia, que como vimos en el video pasado, tiene problemas económicos y estos problemas económicos están haciendo que haya menos demanda, etcétera, y esto también contrae el precio del petróleo a nivel internacional. La crisis de Grecia y la Unión Europea, que en este caso parece que es menos grave de lo que se temía hace unos 6 meses, pero eso también hizo que los precios del petróleo tiendan a la baja. La crisis de la economía china, que bueno, todavía no es una crisis, pero sí es un enfriamiento de la economía china, y ahí tenemos entonces también presiones muy fuertes, obviamente, sobre el precio del petróleo a la baja. Y el tema más importante que hay que tener en cuenta, según los expertos petroleros globales, es Irán, ¿no? Irán acaba de conseguir un acuerdo, digamos, nuclear, ¿no es cierto?, con Estados Unidos y con las Naciones Unidas, por el cual, si es que ellos se comprometen a desmantelar una serie de temas nucleares en Irán, ellos van a poder sacar petróleo, ¿no es cierto?, que hace que en los últimos años no habían podido hacerlo por una restricción puesta por Estados Unidos y por las Naciones Unidas. Hoy por hoy, Irán ya tiene carta libre para poder exportar petróleo nuevamente, y esto también va a hacer que los precios del petróleo, si bien no se desplomen mucho más allá de lo que han estado, lo que sí se puede esperar es que no van a subir tampoco mucho más. Así que el escenario por el lado de China y por el lado del petróleo es complicado, y el próximo año también vamos a tener un escenario muy similar al que hemos tenido durante estos últimos meses, es decir, una contracción general de la economía china y la economía mundial por las consecuencias de lo que está pasando en el Asia. En el próximo video lo que vamos a ver es un análisis sobre cómo todo esto termina impactando a las cifras de la economía ecuatoriana, ¿no es cierto?, en términos sobre todo de gasto público, inversión pública y este tipo de cosas. Así que les espero en el siguiente video.